Listo. Bueno, vamos a comenzar. Ya es esta una de las últimas sesiones que tenemos, dado que tanto la semana entrante, 1 de noviembre, como el lunes 15 de noviembre son feriados marcados por el calendario oficial de la facultad y por lo tanto no tendremos clase. Bien, pero no, vamos con calma. No sé si tuvieran alguna pregunta, algún comentario que haya quedado de la clase anterior, donde comenzamos a adentrarnos en este texto breve, sumamente polémico, acerca del fundamento en nuestra creencia en una divina providencia. Un texto que, como estuvimos viendo en la sesión anterior, es sumamente importante en la medida, no solo históricamente lo señalamos, marca desde el punto de vista de la vida de Fichte el punto en el cual esta controversia del ateísmo lo lleva a perder su cátedra en Jena, y en un contexto más amplio es el momento en el cual, particularmente en Alemania, toda esa apertura ilustrada, toda esa apertura que el propio Estado dio para la promoción de la ilustración, va a cerrarse ante el temor de que el ánimo revolucionario que en Francia pues, ha llevado a subvertir totalmente el antiguo régimen, una expresión que tal vez ustedes hayan escuchado en más de una ocasión, la idea del antiguo régimen como la idea de que la legitimidad de la monarquía no está en discusión. Esa es una de las cosas, o ese es uno de los elementos que la Revolución Francesa va a cortar, va a significar el fin del antiguo régimen, es decir, el fin en la suposición de que la legitimidad de la monarquía no está en discusión, y en contraste se inaugura la pregunta, se inaugura la cuestión: ¿dónde reside entonces la legitimidad del Estado? Podríamos decir que uno de los hitos, no el único, pero sí uno de los hitos que señala ese fin del antiguo régimen, es este escrito de Fichte. Y un escrito que va a señalar también su rompimiento, su quiebre con el pensamiento kantiano. Ustedes sabrán, y bueno, lo mencionamos en la sesión anterior, ustedes habrán encontrado conceptos que recuerdan mucho al pensamiento kantiano. La idea de una libertad incondicionada, una libertad que, ya sea como espontaneidad en el ámbito de la razón especulativa, es decir, que cuando la razón trata de conocerse a sí misma, cuando la razón trata de dar cuenta de sí misma, no puede asumir que la razón, es algo empíricamente condicionado. Tiene que entenderse, en cambio, como actividad libre. Y desde el punto de vista práctico, esa libertad se reivindica como autonomía. Eso es sumamente kantiano. Y las primeras veces que uno se topa con Fichte, tiene esa impresión de estar ante una posición kantiana en lo básico, una posición kantiana empanizada, podríamos
decirle que añade 2 o 3 giros retóricos, pero que al final de cuentas es Kant. Y una impresión que se refuerza cuando uno revisa qué es lo que planteaba el propio Fichte o cómo el propio Fichte entendía su relación con Kant. Déjenme, por favor, ir un momento a la pizarra, a este prefacio, a las introducciones a la doctrina de la ciencia, donde señala, es en la página que está a la izquierda en sus pantallas, en este párrafo que comienza con creo. Creo que además debo hacer a los lectores las advertencias que siguen. He dicho siempre, y lo repito aquí, que mi sistema no es otro que el sistema kantiano. Esto significa que coincide con él en cuanto al enfoque del tema, si bien no tiene nada que ver con la exposición kantiana en lo que concierne al modo de proceder. Si he dicho esto, no ha sido para ponerme al amparo de una gran autoridad, ni para proporcionar a mi doctrina un apoyo ajeno a ella misma, sino para decir la verdad y ser justo. Bien, ven cómo se reclama kantiano, pero observen, y esto lo estoy diciendo para preparar nuestro reingreso al tema en el que nos quedamos la semana pasada, en la exposición de este texto acerca del fundamento en una creencia en la divina providencia. ¿Cómo señala que en qué medida es kantiano? Es kantiano en su enfoque. Sin embargo, no es kantiano en qué, en su modo de proceder. Quisiera, si me lo permiten, a menos de que tuvieran alguna duda, alguna pregunta, detenerme un poco en esta diferencia, en la diferencia entre enfoque y modo de proceder. ¿No? Bien, si no es así, dejo de compartir pantalla y voy un momento a la pizarra. Entre es Fichte y ¿qué es lo que encontramos? Que Fichte señala como, por un lado, coincide con Kant en el enfoque del tema. ¿Y qué más? Que no tiene, sin embargo, nada que ver con la exposición kantiana en lo que concierne al modo de proceder. Bien, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que coincida con Kant en el enfoque del tema, pero que
vaya a diferir en lo que concierne, en lo que toca al modo de proceder. ¿Cuál es para Kant el enfoque del tema? ¿Cómo está enfocando el tema de la razón? Es decir, eso es lo que tenemos, es lo primero que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? El tema es la razón. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus fronteras? Hay una parte de la crítica de la razón pura que es la doctrina trascendental del método. En la doctrina trascendental del método, en uno de los apartados, Kant hace referencia a esta insatisfacción sistemática de dar cuenta de los problemas, de las contradicciones que incurre la razón consigo misma a partir del punto de vista escéptico. El punto de vista escéptico, y cuando Kant habla de escepticismo, está pensando fundamentalmente en el trabajo de David Hume, es para Kant esa visión que desconfía de todo punto de vista trascendente para poder explicar de qué manera trabaja la razón. Pero ahí Kant va a señalar algo más importante de lo que parece. ¿Por qué lo pongo así? Más importante de lo que parece. Porque Kant lo pone en términos de metáforas geográficas y cartográficas. Kant señala, Hume fue un gran geógrafo de la razón. Sin embargo, un geógrafo de la razón, vean esa idea de pensar a la razón en términos de un territorio, en términos de un espacio delimitado que antes de conocer es un espacio donde actuamos, es un espacio donde coordinamos nuestros movimientos y nos orientamos a partir de norte, sur, este, oeste. Kant es o Hume, señala Kant, es un extraordinario geógrafo de la razón. Pero esa geografía de la razón se limita a describir qué es lo que vio. Es como un geógrafo que señalara y después de nuestro desembarco, caminamos unos cuantos metros por la playa y encontramos a nuestra derecha una inmensa roca de granito que sobresalía por encima de todos los otros accidentes del terreno y no encontramos otro promontorio semejante en la isla que por lo demás era un terreno sumamente llano. Después bajamos por una pequeña hondonada y a nuestra izquierda vimos unos riachuelos que se perdían en las profundidades de la selva. Eso es Hume. Hume describe qué ve, describe qué es lo que encuentra. Lo que hace Hume es describir nuestro conocimiento, bueno, básicamente se refiere a hechos y a estados de cosas. Para establecer estados de cosas necesitamos del vínculo causal. Sin embargo, el vínculo causal no es algo que la razón
en su uso especulativo, pueda encontrar dentro de nuestra experiencia. Por lo tanto, ese elemento fundamental para nuestra experiencia, para establecer esos estados de cosas, la causalidad, es un producto de la costumbre. Lo que hace es describir. Kant, en cambio, señala el geógrafo de la razón. Y no es una metáfora mía, es un término, una imagen de Kant. El geógrafo de la razón muestra cuáles son los bordes que constituyen lo que la razón sea. El geógrafo de la razón no se limita a señalar qué es lo que encuentra. Lo que encuentra va a ser prácticamente infinito. Puedo decir, encontramos un pequeño valle, encontramos una arboleda, encontramos una meseta y así. Síganle. En cambio, el geógrafo de la razón no ve a la razón como una inmensa llanura. Esa es otra imagen de Kant, ahí en la doctrina trascendental del método. Es una inmensa llanura, no es una inmensa llanura donde, conforme nos desplazamos, siempre aparecen cosas nuevas. A la imagen de la llanura, Kant le opone la imagen de la esfera. El geógrafo de la razón entiende a la razón como una esfera. ¿Y qué va a querer decir eso? Quiere decir que si estamos en una esfera y si pudiéramos cortar un segmento de ella, a partir de sus medidas geométricas, podríamos calcular toda la circunferencia. Es decir, el geógrafo de la razón, el que trata de decir no cuáles son las limitaciones, no de cuáles son las constricciones de la razón, sino cómo la razón humana tiene bordes que necesariamente imponen posibilidades. Vean cómo eso es distinto a simplemente decir, hay limitaciones. No, pues si hay limitaciones, pues a lo mejor todo lo que hemos estado haciendo está mal, a lo mejor estoy dando un paso en falso cuando trato de razonar, etcétera. En cambio, déjenme ponerlo así. La geografía de la razón no hace una lista de restricciones al quehacer de la razón. En cambio, muestra cuáles son los bordes necesarios y constitutivos de la razón. Habrá límites, desde luego, pero esos límites ya no se entienden como una limitación, como un obstáculo externo que la razón se encuentra de manera inesperada en su camino. No, esas fronteras que imponen, que señalan un hasta aquí, son bordes que la razón reconoce como necesarios, reconoce como constitutivos. Lo que es
que constituyen a la razón misma. ¿Y desde dónde? Desde nuestra experiencia, los bordes necesarios que constituyen a la razón misma. No podemos ir más allá de nuestra experiencia. Pero ir más allá de nuestra experiencia no significa una incertidumbre acerca de qué es lo próximo que nos vamos a encontrar en el camino, qué es lo que me asegura que más allá, dando unos cuantos pasos, no hay un precipicio donde vamos a caer, un abismo donde nos vamos a perder, o una posición que dijera, bueno, pues puedo hablar de cómo es hasta aquí o hasta aquí, cómo ha resultado el camino. Bitácora de viaje, día 5, hoy encontramos una cadena montañosa que no la esperábamos encontrar, ya veremos qué pasa el día de mañana. No. Frente a la metáfora del llano, de la llanura, está esta metáfora de la esfera. En el caso de la esfera, hay una limitación desde nuestra experiencia humana. No conocemos todo, no lo podemos abarcar todo. Pero si la razón es como una esfera, entonces, a partir de ciertas mediciones de grados, etcétera, podemos calcular la circunferencia entera. A partir de cómo usamos efectivamente la razón en juicios, en donde, en nuestra experiencia, ahí podemos comprender cómo está constituida la razón. Ese es el enfoque del tema que comparte Fichte. Pero, bueno, hasta este punto, antes de entrar al punto de divergencia, no sé si hubiera alguna duda, algún comentario, pregunta. Sí, entonces esa sería la razón por la cual de lo que se trata la filosofía no sería de crear nuevos contenidos, sino simplemente de mostrar cómo esos contenidos han llegado a ser. Lo que decía la clase pasada sobre cómo no se trata de que la filosofía diga cómo reacomodar la vida después de la pandemia, sino simplemente el explicar cómo los conceptos llegaron a ser, precisamente por esa incapacidad de la razón de escapar de la experiencia. Sí, esa sería la idea de una filosofía trascendental. Mostrar cuál es la infraestructura de conceptos necesarios que ya está en operación cuando hacemos experiencia, cuando tenemos experiencias, ya están operando un conjunto de conceptos básicos. Lo que trata de hacer la filosofía, particularmente la filosofía trascendental, es explicar, eso lo podríamos añadir, es una muy buena observación. La filosofía es una empresa, perdón por el término, va a parecer casi de, no, y sean su propio jefe, cosas así, pero no. La filosofía es una tarea trascendental. La filosofía es una tarea trascendental que hace patente la infraestructura de conceptos y principios fundamentales que ya
están en operación en ahorita nuestra experiencia cotidiana. En eso consiste la filosofía. Ese es el enfoque que Fichte y Kant comparten. Y que Fichte señala, ese enfoque lo tomo de Kant, no pretendo ser el gran pensador original, etcétera, no. El trabajo de la filosofía es hacer explícito lo implícito. ¿Y qué es lo que está implícito en nuestra experiencia? Un conjunto de conceptos, un conjunto de normas que son los que están articulando nuestra experiencia. Al momento en el que hago un juicio moral, estoy suponiendo necesariamente a la libertad como principio. A lo mejor no, ¿cuál suponer la libertad? Yo lo que estoy diciendo es que esta persona es malvada, etcétera. No. Pero para poder decir eso, tienes que suponer que la voluntad de esa persona podría ser de otro modo. No está empíricamente determinada. Si puede ser de otro modo, es libre. Ah, sí. Algo muy bobalicón, un ejemplo muy tonto, pero que puede dar a entender a qué se refiere este planteamiento. No sé si hubiera algo más en lo que pongo las... A ver, veamos qué hay en el chat. Sofía, me surge la inquietud sobre si pensar a la razón como una esfera es suponer que es perfecta o bien redonda, sin variaciones o cambios. ¿Eso no sería un problema? Sí, bien visto, Sofía. Eso podría ser un problema. ¿En qué medida? En la medida en la cual, ¿cómo en tantos seres finitos podemos suponer de manera razonable que no habrá variaciones o cambios? Que es aquello que justifica justamente suponer esa redondez, esa perfección. Eso es lo que va a inquietar al idealismo alemán. Para ponerlo así. ¿De dónde saca Kant que hay esta infraestructura de conceptos y principios fundamentales? ¿De dónde saca que hay? Podemos admitir que hay principios y conceptos fundamentales, como el de libertad, como el de causa y efecto, pero ¿qué vincula? ¿Qué es lo que une a esos principios fundamentales? ¿Cómo responde Kant? Bien, de la siguiente manera. Esos principios fundamentales, esos conceptos fundamentales, ¿dónde los vemos operar? Cuando decimos que ya están en operación, ¿dónde los vemos operar en un acuario o compramos
los boletos en Ticketmaster para verlos, no. Operan en nuestros juicios. Al momento en el cual nosotros hacemos juicios de experiencia o juicios morales, ya están en operación esos principios. Y si nosotros entendemos las reglas a partir de los cuales operan los juicios, a partir de los cuales se forman los juicios, las tenemos. Esa redondez de la esfera, para seguir con la metáfora, es algo que podemos nosotros obtener o tomar, más que obtener, está mal empleada esa palabra, emplear como hilo conductor si vemos cuáles son las reglas a partir de las cuales se hacen juicios. Así lo pondrá Kant en la deducción metafísica de las categorías. Vamos a utilizar como hilo conductor las formas y funciones del juicio. Y ahí es donde viene la pequeña, gran diferencia con el idealismo alemán. ¿Por qué? Porque lo que hace el idealismo alemán es cuestionar, momento, ¿y por qué? ¿Qué nos legitima a suponer que el juicio, que nuestra manera de usar juicios es la que nos va a mostrar, la que nos va a dar la clave de cómo trabaja la razón? ¿Quién nos puede decir que no es una elección arbitraria, que no es una elección contingente, sujeta a variaciones y a cambios, como lo pone Sofía? Y ahí es donde viene la diferencia. ¿En qué? Déjenme ponerlo así. Sigo con la cuestión de Sofía, o utilizo ahora sí, la cuestión de Sofía como hilo conductor para presentar esta diferencia o cómo Kant se aleja en su exposición al modo de proceder de su maestro, de Kant. Kant, ¿cómo procede? Kant procede mediante una crítica. Fichte mediante una doctrina. Si en filosofía, bueno, es algo que con el auge, con imposición de los papers, es algo que se ha perdido en la medida en la que dicen, y el título de tu artículo, de tu ensayo, si quieres que sea publicado, tiene que ser lo más claro y lo más específico posible, de tal forma que pueda, en unas cuantas palabras, reflejar el contenido. Nada de florituras, nada de o de recurrir a formas de escritura o de expresión raras. Afortunadamente, Kant y Fichte no tenían esa camisa de fuerza del paper actual y podían ser más específicos al momento de señalar qué es lo que están haciendo, qué es una crítica. Cuando Kant está hablando de crítica, está pensando en una interrogación que hace la razón de sí misma. Es
una pregunta acerca de cuál sea su frontera constitutiva. ¿Por qué uso ¿por qué uso la expresión frontera y no límite? El límite siempre es negativo. El límite marca una negación o una interrupción fáctica. Si estoy corriendo el maratón de la Ciudad de México, a lo mejor voy en el kilómetro 23 y digo, ah, ya me cansé, hasta aquí es mi límite. ¿Qué es lo que señala? Señala algo negativo. ¿Cuál? Que hasta ahí tuve fuerzas, hasta ahí tuve condición física, ya no di más. O cuando le estoy diciendo a alguien, bueno, le tienes que poner límites a esa persona, límites pues, para que no abuse de ti, no te use o te utilice únicamente como cajero automático cuando necesita dinero, cosas por el estilo. Pero no le estoy diciendo, mira, tienes que buscar a cierto tipo de persona, o tú vales mucho y mereces respeto y todo. No, nada más le estoy diciendo, no, ponle límites a esa persona, o que yo me pare el kilómetro 23, no es que ya terminó el maratón, no, hasta ahí me dio mi condición física. La frontera, en cambio, es positiva. ¿Por qué? Porque la frontera define lo que algo es. Cuando uno señala, por ejemplo, vean que incluso qué diferencia. Cuando uno señala, fui al norte del país de México y llegué hasta mi límite. Bueno, pues, ¿cuál es ese límite? Así, en esa expresión. Fui al norte del país y llegué hasta el límite. Bueno, el límite puede ser Ciudad Juárez, o a lo mejor el límite hasta donde alcanzaron mis recursos fue Durango, Zacatecas, o a lo mejor si mis límites son todavía menores, llegué aquí de Ciudad Universitaria a Azcapotzalco, pues es el norte de la ciudad, pero el norte. En cambio, si digo, fui al norte, llegué hasta la frontera, ¿qué están entendiendo ustedes? Fui al norte y llegué hasta la frontera. ¿Cuál frontera? El borde, el Río Bravo, como muy claro. Uh-huh. Muy preciso. La frontera con Estados Unidos. La frontera que marca hasta dónde llega México y dónde comienza Estados Unidos. En esa medida, la frontera es positiva. La frontera nos dice lo que es algo. Sí es una negación, pero es una negación de derecho, no de hecho. La frontera nos señala un hasta aquí, pero de derecho. Hasta aquí llegan los límites válidos de los Estados Unidos mexicanos y comienza Estados Unidos. Bien, algo similar hace la crítica. ¿Hasta dónde llegan los límites válidos de la razón? Pero esa interrogación, como se hace siempre asumiendo o dando por sentados, esta es no solo parte de la experiencia, sino que da por sentado
Es, vean, aquí tiene que verse, tiene que apreciarse un conflicto. Sino que da por sentado cuáles son sus límites. Y volvemos entonces a la cuestión de Sofía. Vuelvo al chat. Que surge la inquietud sobre si pensar a la razón como una esfera es suponer que es perfecta o bien redonda. Bien, déjenme ponerlo así. Es, que entre Luis, si es perfecta, pero es perfecta no en el sentido de que lo sepa todo, de que sea sabia y que pueda entender cualquier contenido. No, es perfecta en la medida en la que muestra de manera completa cuál es la frontera de la razón. Del mismo modo en el cual uno puede hacer un mapa del estado de Jalisco, un mapa sumamente preciso, y decir, mi mapa es perfecto. Alguien podría decir, pero ¿cómo va a ser eso perfecto si está todo chueco y en la parte superior hay algo así como una mano en un estertor medio raro y todo es irregular, no tiene simetría? ¿Cómo dices que tu mapa es perfecto? Es una porquería. No es una competencia para ver quién hace la figura más simétrica, más perfecta. ¿Por qué es perfecto? Porque muestra de manera fidedigna y exhaustiva cuáles son los bordes del estado de Jalisco. En ese sentido, la razón, cuando hablamos de ella como una esfera, suponemos que es perfecta, pero más bien, más que la razón sea perfecta, sí que lo hace todo bien, lo hago todo a las mil maravillas. No, ¿qué es lo perfecto? El trazado de sus bordes, el trazado de su frontera. Eso es lo que es perfecto. Y lo que cuestiona el idealismo alemán es cómo va a ser perfecto si asumes, si das por sentado, si lo estás haciendo a partir de los límites humanos, a partir de si asumes que los límites que tenemos ahora marcan la condición, el estado natural de la experiencia humana, entonces no puedes suponer que tu trazado de la frontera de la razón sea perfecto. ¿Por qué? Porque muy bien podrías estar tomando como constitutivo, esencial e inamovible lo que no es sino un momento contingente, un momento pasajero de la historia humana. Ahí es donde está la contradicción entre frontera y límite. Kant quiere mostrar de manera perfecta una frontera. Y esto nos tiene que quedar a todos muy claro. Que la razón sea, que el trazado de la frontera de la razón sea perfecto, no quiere decir que la razón por sí misma sea perfecta, en el sentido en que lo sepa
todo y que todo lo que afirme lo afirme de manera que ya no está sujeta a corrección, a cambio, a modificación. No, nuestra razón tiene limitaciones, nuestra razón tiene ella misma, y eso es algo que nos ha mostrado Kant, esta propensión a incurrir en ilusiones. Pero lo que puede ser perfecto es el trazado de su frontera, el trazado de sus bordes. El problema es que para hacer ese trazado de sus bordes, asume como dado, asume como punto de partida inamovible los límites de la experiencia humana. Es como si me dijeran, tienes que hacer el trazado del edificio en el que estás. Sí, yo lo hago. Y a partir de donde estoy, puedo tomar medidas, etcétera, y hacerlo todo muy bien. Y alguien me puede preguntar, oye, la parte frontal está sumamente bien detallada, es un gran trabajo, pero la parte trasera parece el dibujo de un niño pequeño. Ah, pues es que pues estoy aquí sentado en la parte frontal y no podrías haberte movido a la otra ventana. Ay, no, qué flojera, aquí estoy bien. No, en ese caso, los límites, en este caso, el límite es mi pereza, hace que puedan arrojarse dudas sobre el presunto carácter que yo le quiero atribuir de perfección a mi trazado en los límites del edificio. Bien, lleven esa imagen a la crítica. Si la crítica asume como dado, asume ya como inmodificable la condición actual de la experiencia humana, entonces no puede presumir de manera justificada que ha trazado, que ha delineado a la perfección los bordes de la razón. ¿Qué hace en contraste Fichte? Me muevo esto acá. ¿Qué va a hacer en contraste Fichte? Lo que va a hacer es una doctrina. ¿Y qué quiere decir hacer una doctrina? Es un término que no goza de particular, no goza de buena fama, el término doctrina, cuando muchas veces alguien dice, pues ya voy a tal clase. No vas a tomar clase, vas a que te adoctrinen, vas a recibir doctrina. O, ¿qué pasó? ¿Cómo estuvo la junta? Etcétera. No, fue una pérdida total de tiempo, no se escucharon razones, no se aportó nada nuevo, simplemente fue ir a oír doctrina. O incluso cómo podemos referirnos de manera peyorativa, por ejemplo, a cómo alguien pasó por un proceso de adoctrinamiento. No goza de buena fama el término doctrina de la ciencia, y cuando nuestros oídos contemporáneos escuchan ese término doctrina de la ciencia, así como que, ay, háganse para allá, ustedes idealistas alemanes, etcétera. Pero el término doctrina es o viene este término en latín.
tocha, que es una enseñanza, que es una instrucción, pero una enseñanza, una más que instrucción, una enseñanza que parte del reconocimiento de las propias limitaciones. Parte de ellas, pero no se queda en ellas. Parte de ellas para, una vez que las reconoce, puede superarlas, puede trascenderlas. La doctrina, a diferencia de la crítica, no solo se interroga a sí misma, no es solamente esta interrogación, esta pregunta de la razón acerca de sí misma. Es un intento de la razón de conocer su propio fundamento. Eso es lo que hace la doctrina. La doctrina es el intento, en este caso el intento de la razón, de conocer cuál sea su propio pensamiento, su propio fundamento. Aquí vean una diferencia fundamental respecto al planteamiento kantiano. No se trata de hacer o de trazar un borde. No se trata de encontrar una frontera. De lo que se trata es de conocer cuál es el fundamento, conocer en qué se está parado, de conocer cuál es la base a partir de la cual se hace el trabajo de la razón. Eso es lo que tiene la doctrina y eso es lo que va a tener en general como rasgo, aquí se está sobresimplificando, lo reconozco en buena medida por esta cuestión del tiempo que tenemos limitado, no podría, sería lo correcto entrar en cada uno de los representantes del idealismo alemán. Pero en general, el idealismo alemán, ¿qué es lo que quiere hacer? Lo que quiere hacer, como Kant, es explicar en qué consiste la razón desde nuestra experiencia. ¿Para qué? Para poder encontrar cuál sea el fundamento de esa razón. La doctrina, entonces, es el proceso a través del cual la razón se educa a sí misma con el fin de conocer cuál es su propio fundamento. Vean que hay una diferencia entre interrogarse a sí misma, trabajo de la crítica, y otro distinto, educarse a sí misma. Yo puedo interrogarme para ver si mi conducta es apropiada, si mi conducta realmente es una conducta moral, etcétera. Pero una cuestión es la interrogación y una muy distinta, la educación. Cuando me educo, no solamente me interrogo, cuando me educo, me estoy formando. En eso consiste la doctrina de la ciencia y en eso consiste el propósito del pensamiento de Fichte y en general
del idealismo alemán. El idealismo alemán es la forma de pensamiento filosófico que intenta poner de manifiesto cuál es el proceso necesario a través del cual la razón se forma a sí misma. Vean cómo en esa medida el idealismo alemán supone el trabajo de la crítica, pero es distinto de la crítica. ¿Dónde está la diferencia respecto a la crítica? Está en dos puntos fundamentales. Primer punto, no se agota en una interrogación, sino que a partir de la interrogación intenta conocer cuál sea entonces el fundamento del quehacer de la razón. Y segunda diferencia fundamental, para llevar a cabo ese conocimiento, para poder conocer cuál sea el fundamento de la razón, parte de la experiencia humana, del mismo modo que la crítica, pero no asume a la experiencia humana como un campo ya definido, ya constituido, sino que la experiencia humana es un proceso dinámico, es un proceso fluido de autotransformación. ¿Dónde podemos ver eso? Permítanme pasar un momento antes de regresar a esto. Lo voy a guardar, no sé que haga alguna tontería y lo borre. ¿Dónde podemos ver eso? Vuelvo a estas introducciones. La primera introducción de la doctrina de la ciencia. Repara en ti mismo, la primera introducción. Repara en ti mismo. Aparta tu mirada de todo lo que te rodea y llévala a tu interior. Tal es el primer requerimiento que la filosofía hace a quien se inicia en ella. No interesa nada de cuanto está fuera de ti, sino que solo interesas tú mismo. Y ahí uno podría decir, oiga, señor Fichte, pero eso ya nos lo pidió Descartes en las meditaciones metafísicas, qué lástima, así que uno se aísle en sus aposentos, etcétera, y que lleve la mirada a su interior. Sí, lo pidió Descartes, pero ahí donde Descartes encontraba qué al dirigir la mirada a su interior, donde encontraba una certeza a partir de la cual podía fundamentar el trabajo de las ciencias y todo conocimiento, aquí es obsérvate, repara en ti mismo, lleva tu mirada a tu interior. ¿Para qué? Para reconocer cuál es el terreno del trabajo, para reconocer cuál es el terreno sobre el cual tiene que comenzar forzosamente la filosofía. ¿Y cuál es ese terreno? Voy a la segunda sección de la introducción, de la primera introducción. No, es la tercera. El ser racional finito. ¿Quién es el ser racional finito? Cada uno de nosotros. Cada uno de ustedes, yo, somos seres racionales finitos. ¿Hacemos uso de la razón?
Sí, pero al mismo tiempo estamos condicionados, sí, por nuestros genes, por la geografía, por todos lados estamos condicionados. Pero esos seres racionales finitos que somos nosotros, ¿qué pasa? No dispone de nada fuera de la experiencia. Esta es la que encierra la materia toda de su pensamiento. También el filósofo se halla necesariamente en esas condiciones. El filósofo no puede ser ese personaje pomposo que puede decir, ay, pobres tipos, no saben que están alienados ahí, que se entretengan con las baratijas que les dan sus magros ingresos. No, uno aquí en la teoría. No, no, señor. La filosofía se halla necesariamente en esas condiciones. No dispone de otra cosa más que de la experiencia. Y cuando hablamos de la experiencia, no nos referimos únicamente a la percepción de objetos del mundo externo. Cuando hablo de la experiencia, me refiero a todo lo que pueda tener sentido para nosotros. Entristecerse por la muerte de un ser querido, alegrarse de algo que puede ser tan trivial como la victoria de un equipo, deportivo, hacer expectativas acerca de lo que voy a cocinar, cómo voy a cocinar el pescado esta tarde, no es señal de un pensamiento vulgar que uno te da a despreciar de, ay, ¿cómo estás pensando en eso? Tendrías que estar pensando en la metafísica de la naturaleza, en Schopenhauer, no si vas a guisar el salmón con eneldo o no. El idealismo no desprecia la experiencia, al contrario, se nutre de ella, trata de observar cómo es que estos seres que pueden hacer mecánica cuántica al mismo tiempo son seres que se entretienen viendo a 22 personas perseguir a un balón en una cancha. El idealismo se trabaja con eso, no para validar nuestros prejuicios, no para decir, ay, qué bueno que no estés trabajando todo el tiempo. Sí, mereces un poco de entretenimiento. No. Si no disponemos nada fuera de la experiencia, si no hay modo de elevarse por encima de la experiencia, ¿qué hacemos? No es validarla, no es aplaudirla, no es rendirle un culto idólatra a la experiencia. Es preguntarse cuál sea su fundamento para que seamos capaces de distinguir entre conocimiento y moral, para que seamos capaces de distinguir el orden político de un orden religioso que tiene que estar presente. Esa es la pregunta por el fundamento, que es la que encontramos en la sección segunda de esta primera introducción. Solo tratándose de una cosa que juzgamos contingente, es decir, en la que se supone que podría ser también de otra manera, y que por otra parte no debe hallarse determinada por la libertad, podemos preguntarnos por su fundamento. Precisamente esa cosa se convierte para el que por ella se pregunta en algo contingente por el hecho de que éste inquiere el fundamento de la misma. Es decir, cuando preguntamos por el fundamento, nos preguntamos
¿Por qué? Nos estamos preguntando por algo contingente. ¿Cuál es el fundamento de esta taza? Y podríamos decir, pues vamos a ver quién la fabricó, la empresa DEAX o DEAR, dice abajo, y es de tal o cual material. Y fuimos de algo contingente a otra cosa contingente. Una empresa que tal vez, ojalá y no sea así, una empresa que pudo haber quebrado o la pudo haber comprado otra empresa, etcétera. Parece ser, y eso recuerden, ya lo vimos con el espinosismo, que cuando nos preguntamos por el fundamento de algo, vamos de una cosa contingente a otra cosa contingente y a otra cosa contingente en un regreso al infinito. Ese es el problema que ve Fichte. El problema de buscar el fundamento de una cosa contingente estriba en mostrar otra cosa distinta de cuya naturaleza puede colegirse por qué lo fundado posee, entre las diversas características que podrían serle propias, precisamente aquellas que tiene. En virtud de la idea misma de fundamento, cae esta fuera de lo fundado. Ambos elementos, lo fundado y el fundamento, en cuanto tales quedan mutuamente contrapuestos e implicados, de modo que el primero viene explicado por el segundo. ¿Cuál es el problema que está viendo ahí Fichte? Déjenme volver al esquema que habíamos hecho. Aquí está nuestra pizarrita. ¿Cuál es el problema? El problema es que mientras fundamento y fundamentado sean distintos, entonces los resultados, lo fundamentado, como es distinto a su fundamento, a su causa, a su razón de ser, puede el mismo ser contingente, puede el mismo ser motivo de duda. Puede ser, como preguntaba Sofía, puede ser el registro de una variación, de un cambio que no tiene ninguna base sólida sobre la cual reposar. Aquí, cuando escribí la crítica, ¿en qué consiste para Kant la crítica? Vemos de nuevo esa forma en la que se puso. Interrogación que hace la razón de sí misma. Una pregunta acerca de cuál sea su frontera constitutiva. No solo parte de la experiencia, sino que da por sentado cuáles son sus límites. ¿Cuál es ahí el fundamento y qué es lo fundamentado? El fundamento es esta. El fundamento es la experiencia, de la cual hemos dado por sentados sus límites. ¿Y qué es lo fundamentado? A partir de la experiencia, ¿qué tratamos de sacar? La frontera constitutiva de la razón. Pero vean cómo hay ahí una dificultad. ¿Por qué? Si damos por sentado cuáles son los límites de la experiencia, si decimos, estos son sus límites y ya no se puede ir a otro lado, estos son, ¿qué es lo que pasa entonces? Que hay un cambio en política, en ciencia, que desbarata por completo el límite que habíamos puesto.
¿Quieren un ejemplo concreto? Bien, lo tienen y no es que, ojo, advierto esto, no es que yo tenga algo contra las ciencias cognitivas, no, para nada, al contrario, el avance en ciencias cognitivas, el avance en genómica es un logro humano extraordinario. Pero vean lo siguiente. Vamos a suponer. Uno va a edificar una ética, una filosofía política, y lo edifica sobre este supuesto. Vamos a suponer que este tripié es la ética. Y lo edifico sobre la suposición. Lo edifico sobre la suposición que no hay absolutamente nada, ningún tipo de conocimiento procedente de las ciencias naturales que sea susceptible de explicar mi comportamiento o nuestro comportamiento moral. Y ahí decimos, no. Las ciencias naturales pueden explicar todo lo que ocurre en el ámbito de los objetos. Sin embargo, no pueden explicar en absoluto cuáles son los resortes, cuáles son los motivos de mi comportamiento moral. Y todo va navegando bien, etcétera. Parece que hemos trazado una frontera constitutiva de la razón humana en la medida en la que decimos, bien, cuando hablamos de objetos del mundo externo, objetos de la naturaleza, nos atenemos por entero a los resultados de las ciencias. Pero cuando hablamos de conceptos morales, como libertad, como dignidad, como autonomía, ahí las ciencias naturales no nos pueden decir absolutamente nada, nada, nada. Parece que ya trazamos una frontera. Porque estábamos partiendo de ¿qué? ¿Cuál es la base? Los límites de nuestra experiencia. Tal y como hasta ahora los hemos vivido. Tal y como hasta ahora, subrayen ese hasta ahora, los reconocemos. Pero ¿qué pasa si las ciencias, particularmente las ciencias cognitivas, avanzan de tal forma que, ¡pum! Oye, sí podemos explicar los resortes del comportamiento moral. Podemos mostrar qué áreas del cerebro son las que necesariamente tienen que trabajar cuando estamos haciendo elecciones morales. O podemos mostrar qué tipo de desarrollo neuronal tiene que suponerse necesariamente para entender que las reglas morales tienen una validez universal, que no constriñen únicamente porque esté alguien aquí con una macana amenazándonos o una cámara de seguridad, sino que entendemos que tienen una validez universal. ¿Qué pasa? ¿De qué vamos a dudar? De cuál sea la frontera constitutiva de nuestra razón. ¿Por qué? Porque edificamos sobre una base endeble, cambiante, que se modifica todo el tiempo. ¿Cuál? Los límites de nuestra experiencia. Eso es lo que anticipa el idealismo alemán. Que si nosotros queremos edificar la frontera constitutiva de nuestra razón
en la endeble base que nos dan los límites fácticos de nuestra experiencia, todo el tiempo vamos a tener la duda de si estamos haciendo bien las cosas o no, o incluso todo el tiempo vamos a estar fallando. ¿Cómo le hacemos entonces? La respuesta del idealismo alemán. Bien, que sea la propia razón la que no trace su frontera constitutiva. No podemos partir, no podemos suponer que los límites fácticos de la experiencia humana sean el fundamento. No, que la razón se constituya, se fundamente a sí misma. Entonces, para Fichte, escribe Fernández, estoy en el chat, el fundamento debería ser aquello de lo que no se puede dudar, que se puede dar por sentado sin problema, que no varía y cambia, y en ese sentido es menos endeble. Así es, Fernanda, como tú lo has puesto. Ese es el objetivo de Fichte. Y en general, ese es el objetivo del idealismo alemán. Vuelvo rápidamente a la primera introducción, a esa sección 2. Esta sección 2. Ahora bien, la filosofía tiene la misión de mostrar el fundamento de toda experiencia, con lo cual su objeto cae necesariamente fuera de toda experiencia. Esta proposición vale para toda filosofía, y lo cierto es que ha tenido una vigencia efectiva y general hasta la época de los kantianos y de sus hechos de conciencia, y por lo mismo de la experiencia interna. Vean cómo aquí hay una transformación en apariencia sutil, pero decisiva, donde Kant y Fichte toman caminos distintos, como en ese meme sacado de Rápidos y Furiosos, que se iban por caminos distintos. ¿Por qué? Porque para Kant la cuestión es, dados los límites fácticos de nuestra experiencia, ¿cuáles son entonces los bordes constitutivos de la razón? Para el idealismo alemán, en contraste, es, dado que la razón es capaz de interrogarse a sí misma, ella tiene también la libertad de constituir su propio fundamento. La razón tiene que ser capaz de constituir sus propios fundamentos, de ser, mejor dicho, su propio fundamento. Ahí es donde está la diferencia. Una diferencia en la que ustedes pueden decir, bueno, pero ¿cómo la razón va a ser su propio fundamento? Si la razón es finita, si toda razón está condicionada. No, no, el propio Fichte está diciendo que, para volver a la entrada de la sección 3 de la primera introducción, que no dispone de nada fuera de la experiencia. Si no dispone de nada fuera de la experiencia, entonces, ¿cómo mostraría su propio fundamento?
un fundamento que, como él está poniendo aquí, cae necesariamente fuera de toda experiencia. ¿Cómo? ¿Cómo puedes tener esas dos cosas? ¿Cómo puedes? Vean la contradicción. Si se ve la contradicción es que estamos entendiendo las cosas. La contradicción es, primero, por un lado, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que todo quehacer filosófico solo dispone de la experiencia, que es la que encierra la materia toda del pensamiento de ser racional finito. No disponemos de otra cosa más que de la experiencia. Y dos, que la filosofía tiene la misión de mostrar el fundamento de toda experiencia, con lo cual su objeto cae necesariamente fuera de toda experiencia. ¿Cómo puedes tener esas dos cosas? ¿Cómo puedes tener, por un lado, el reconocimiento de que no, nuestro terreno de trabajo no va más allá de la experiencia, con B, que el fundamento está necesariamente fuera de toda experiencia? ¿Cómo? ¿Cómo puede conciliarse esta contradicción? A eso vamos. Pero antes, no sé si se aprecie, y es lo que les quiero preguntar, no sé si se aprecie esa contradicción imperante. O Jones. Bien, antes de volver a esta presentación de acerca del fundamento, ahora sí que ahí van spoilers para anticipar lo que hace Fichte. El fundamento es un problema, es todo esto, es un problema si suponemos que el fundamento es algo estático, si suponemos que el fundamento es otro tipo de cosa, como si la experiencia fuera la reunión, la suma de todas las cosas que vivimos y padecemos y observamos, y el fundamento fuera otro tipo de cosa. Como si uno dijera, la experiencia es como el vaso de la licuadora que puede tener una malteada, un jugo verde, etcétera, y el fundamento, pues, es el motor de la licuadora. No. Lo que va a señalar Fichte, y con él todo el idealismo alemán, es esto. El fundamento no es algo estático, no es un ente privilegiado que, a diferencia de los entes finitos, dure por siempre y para siempre. El fundamento es una actividad. El fundamento es una actividad que está siempre en movimiento en la experiencia, pero no aparece nunca como objeto. Podremos decir que lo que hace Fichte es desubstancializar el fundamento. No nos preguntamos qué tipo de cosa es el fundamento de la experiencia. Nos preguntamos qué tipo de actividad es la experiencia. Y la respuesta es una actividad libre. Veamos cómo aparece eso
en este ensayo de Fichte, en este ensayo de Fichte, acerca del fundamento de nuestra creencia en una divina providencia, que habíamos partido en 4. La primera parte, cómo trabaja la filosofía, en buena medida tiene que ver con lo que señalamos hace unos momentos. Vean esta consonancia, vean esta coherencia en el pensamiento de Fichte, que la filosofía no se propone decirle a los seres humanos en qué tienen que creer, no aporta nuevos contenidos a nuestra experiencia, ya los tenemos sin necesidad de la filosofía. Lo que hace es explicarlos, mostrar cuál es su estructura interna, cuáles son los conceptos básicos implícitos en ellos. Es como lo señala al inicio de la sección 3 de la primera introducción a la doctrina de la ciencia, cual ya leímos, ya ahorita citamos. No tenemos otro terreno que la experiencia, que nuestra experiencia cotidiana de la vida diaria. Y entre esos contenidos tenemos el contenido, tenemos esa experiencia de nuestra creencia en una providencia divina. Y ahí es donde puede decirse, ya salió el peine. El fundamento va a ser Dios, el fundamento va a ser este ser trascendente, este gran arquitecto del universo que en tanto entendimiento omnisciente y voluntad omnipotente lo despliega todo. O sea, ya me la sé. Pero nos habíamos quedado en que Fichte no hace eso. Por eso podríamos decir que desde luego, tenemos que, es tan condenable el resultado final en sentido práctico de este escrito, que Fichte haya perdido su cátedra, es algo tan condenable, que mueve tanto a nuestra indignación como el anatema que se lanzó contra Spinoza, como toda la persecución política que padeció Marx a lo largo de su vida. Bien, entre esos episodios de injusticia e ignominia, también tendría que estar el que Fichte haya perdido la cátedra. Sin embargo, aunque resulte condenable, es comprensible por qué generó tanto escándalo. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo Fichte es quitarle a Dios todo rasgo de lo divino. Le está quitando lo divino a Dios. No está hablando de Dios, está hablando de lo divino. Ese es el tema, la divinidad, no Dios. No es que Fichte esté buscando un fundamento teológico. Lo que está haciendo Fichte es usar lo divino como principio metodológico para dar cuenta del fundamento de toda experiencia posible. Hay algo en el chat. Joel Iván, una duda. Sí, adelante, Joel, por favor. Es que no, cuando dijo que se le quitaba lo divino a Dios, entre comillas, con Fichte, no acabo de entender la diferencia, por ejemplo, con Spinoza, que siento que hizo lo mismo en el sentido de que le quitó ciertas propiedades a Dios y lo dejó más como base metafísica, si se quiere, pero no divina. No alcanzo a entender cuál es la diferencia entre ellos dos. A ver,
voy a eso. Tal vez tenga que explicarse un poco más. A ver, permítanme un segundo. Un segundo nada más. A ver, para que se vea el contraste. Ahí tienen su el texto de Fichte. Bueno, aquí es el acerca del fundamento de nuestra creencia en una divina providencia. Pregunto, para que se vea ahorita. Aquí está. Esto que voy a presentar ahorita es del libro de Matthew Stewart, del hereje y el cortesano. ¿Dónde está Zoom? Aquí está Zoom. Comparto pantalla. Listo. Aquí está. Aquí del libro de Matthew Stewart. Cuando habla de Spinoza y del encuentro de Spinoza y Leibniz. En términos algo menos técnicos, podríamos decir que desde un punto de vista humano, todo tiene que parecer siempre contingente. Es decir, ¿por qué pasa? Pues por casualidad, o ocurre porque pues no somos ignorantes, no conocemos las causas, etc. Pero desde un punto de vista divino, aunque desde un punto de vista divino, filosófico, todo sea, no obstante, necesario. Lo divino, en esa medida, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a un orden y disposición de las cosas que explica su razón de ser necesaria. No solamente explica por qué ocurrieron, sino por qué ocurrieron necesariamente así y por qué todo lo que acontece con base o acontece a partir de un orden. Bien. Este punto es donde el que va a ser crucial para que entendamos cuál es la diferencia. Cuando habla del antídoto contra el espinosismo. Bueno, no es que busquemos antídotos, pero sí que entendamos una diferencia. Pero normalmente no decimos que la naturaleza del café sea divina. Así que, ¿por qué habríamos de decir que la naturaleza es Dios? En la ética, de hecho, es posible sustituir la palabra Dios por la palabra naturaleza o sustancia, o incluso simplemente por una X.
en todo el texto sin que la lógica del argumento cambie mucho o sin que cambie en absoluto. Así que, ¿por qué usar la palabra Dios? ¿Qué aporta el nombre de Dios? Excepto tal vez algunas de las desagradables y para Spinoza inadmisibles connotaciones acerca de un formulador de decisiones divino, que, por ejemplo, decide que el café sea de color negro en vez de color rosa. La intuición que motiva esta postura de Leibniz puede exponerse de este modo. Lo divino tiene que ser de algún modo posterior o anterior a lo natural, o de lo contrario, no es divino en absoluto. Al sostener que Dios tiene que ser bueno, Leibniz pone el dedo en la llaga de otra paradoja del pensamiento de Spinoza relacionado con esta. Decir que la naturaleza es divina es, en cierto modo, una forma de juzgar al mundo. Y normalmente implica que el mundo, en su conjunto, es bueno. Nietzsche, cuyos derechos a ser considerado un espinosista han sido insuficientemente reconocidos, incluso por él mismo, sugiere algo parecido cuando dice que Spinoza deificó al todo para afirmar el mundo. ¿Cuál es la paradoja que está presente en el planteamiento de Spinoza? Que pensar a la substancia como Dios, ¿qué significa o qué implicaría darle un carácter divino? ¿Y qué quiere decir darle un carácter divino? Quiere decir que el mundo no solo es, que la naturaleza no solo es, sino que la naturaleza es a partir de un orden o con un orden y disposición en el cual todo hace o todo tiene una coherencia. No solamente es un montón de cosas que ocurren porque pueden ocurrir, no, ocurren de tal modo que hay un orden y disposición coherente e inteligible. Por eso es que lo divino tiene que ser de algún modo posterior o anterior a lo natural. O de lo contrario, no es divino en absoluto. Es decir, la idea de divinidad no es solamente la idea de una suma total de cosas. La idea de divinidad es la idea de un orden inteligible. Y eso no lo tiene Spinoza. Eso es lo que ve Leibniz. El Dios espinosista es la naturaleza, entendida como ¿qué? Entendida como esa totalidad de relaciones causales que continuamente está produciendo cosas, que es todo el tiempo productiva. Pero ¿qué dice Leibniz? ¿Y por qué produce una cosa y no otra? Como el ejemplo del café. ¿Por qué el café es de color negro en vez de color rosa? ¿Por qué hay un orden? El Dios de Spinoza, esa es la paradoja que ve Leibniz, no es divino. No puede explicar el por qué hay un orden y no otro. ¿Por qué el orden es inteligible y no simplemente es? En contraste, que llevará a cabo, ¿qué es lo que vamos a encontrar en Fichte? Una divinidad sin Dios. Podemos entender lo divino como ese orden sin tener que comprender a Dios. ¿Dónde estaba el primer paso? Al momento de cerrarle el paso,
al argumento cosmológico de la prueba de Dios. No podemos, así como no podemos tomar nada de la experiencia para decir, no hay tal cosa como un Dios provisto de entendimiento y voluntad que lo dispone todo, tampoco podemos decir, la experiencia muestra que tiene que haber un diseño inteligente de fondo. Quiero que vean en esta parte, que es para confundir menos quito esto, cómo tanto el espinosismo como el teísmo parten de lo mismo. Llegan a conclusiones opuestas, pero parten de lo mismo. ¿Cuál? ¿Qué es aquello de lo que parten? De la experiencia. ¿Qué es lo que vemos en la experiencia? Dice el espinosismo. Lo que encontramos en la experiencia son relaciones causa-efecto. Y ya. No hay ningún Dios, no hay ningún ser supremo provisto de entendimiento y de voluntad. ¿Y qué dice el argumento cosmológico que trata de probar la existencia de Dios? Si partimos de lo existente en la experiencia y preguntamos por su causa primera y originaria, entonces, a la larga, tenemos que llegar a una causa original, Dios. Lo que están haciendo ambos es partir de la experiencia, pero unos dicen, existe o no existe un Dios, todo lo que hay es materia, todo lo que hay son cosas materiales que están en interacción causal, y el otro, todo lo existente, toda la materia, tiene que remitirse, tiene que remontarse a una causa primera, que es Dios. Ambos están compartiendo esa idea de que no solamente de que hay que partir de la experiencia, hay que partir de qué. Hay que partir de la experiencia, o para ellos, partir de la experiencia significa partir de las cosas que hay en la experiencia. Vean cómo lo estoy diciendo. Partir de la experiencia significa partir de las cosas que hay en la experiencia. ¿Qué cosas hay en la experiencia? Pues hay tazas, hay libros, hay perros, hay virus, hay bacterias. De eso partimos. Y si partimos de las cosas que hay en la experiencia, o podemos tratar de explicarlas a partir de esas cosas mismas, o suponiendo que hay un arquitecto, una especie de diseñador inteligente, todopoderoso y que es bueno. Fichte también parte de la experiencia, pero hace algo distinto. Partir de la experiencia no es partir de cosas, ¿no? Partir de la experiencia es partir de sentido. Partir del sentido. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir partir de la inteligibilidad, partir de la manera en la cual nos dirigimos hacia algo, partir de la manera
en la cual algo tiene efectivamente significado para nosotros. Eso es muy distinto. Partir de la experiencia como un conjunto de cosas que a partir de la experiencia como un sentido. Algo uno puede señalar, puede tener un sentido para mí como algo terrible, como algo bello, como algo extraordinario, como algo sabroso. Cuando digo eso, cuando estoy diciendo, por ejemplo, la partita para violín número 2 de Johann Sebastian Bach es la expresión misma de la belleza, o cuando estoy diciendo que este tipo de café es sabroso, cuando estoy diciendo que es terrible el terremoto que haya ocurrido en alguna parte del mundo, ¿qué estoy haciendo? Estoy sumándole una característica a un hecho, a una cosa, como quien adorna así con crema pastelera y una cerecita, una base de pan. No, la idea de Fichte es no. Todo eso que parece ser un añadido, un etiquetado, es en realidad la experiencia. La experiencia es sentido. Es decir, la experiencia es orientarse significativamente para algo. Una persona que aprecie, por ejemplo, esta partita para violín número 2 de Johann Sebastian Bach, y en particular este movimiento de la chacona, no le va a hacer el mismo sentido escuchar eso, escuchar a Bach, que si estuviera escuchando a Bad Bunny. El sentido va a ser distinto. Ojo, no estoy juzgando pues, cada quien sus clásicos, ¿no? Pero el sentido va a ser distinto. Alguien podría decir, pero a final de cuentas es ruido. A final de cuentas, todo puede descomponerse en un elemento sonoro. No. Lo que hay es sentido. Y lo que tenemos que explicar, si queremos explicar el fundamento de toda experiencia posible, es cómo explicamos el sentido. Explicar la experiencia no es explicar por qué tenemos representaciones de objetos particulares. ¿Por qué me represento el café y el café como algo de color negro, no como algo de color rosa? De lo que se trata cuando explicamos el fundamento de toda experiencia es cuál es el sentido de la experiencia. Podríamos, si quisiéramos ponerlo de alguna forma, de alguna manera, en esa medida, Fichte es el primer existencialista. ¿Por qué? Porque preguntar si la filosofía se pregunta por el fundamento de toda experiencia posible, ese fundamento no puede ser encontrado en cosas, en objetos particulares. No nos estamos preguntando por eso, nos estamos preguntando por su sentido. Eso es preguntar por el fundamento de toda experiencia posible. ¿Cómo es posible que para nosotros el mundo tenga sentido? Y sentidos distintos, sentidos diversos. Bien, tenemos que explicar cuál es esa actividad por la cual la experiencia tiene sentido. Y esa actividad es la libertad.
Ya estaba la mesa puesta para entrar a 3 y 4, pero ya se acabó el tiempo. Bueno. Dejo de compartir. Prácticamente ya se me acabó el 20. Nos vemos en 15 días entonces. Nos vemos el 8, lunes 8 de noviembre. Recuerden, 1 de noviembre no hay actividades laborales en nuestra universidad. Es decir, no solamente afecta nuestra clase, cualquier otra actividad relacionada con la universidad también se verá suspendida por ser día de asueto. Y ya subí al aula virtual en el apartado correspondiente a trabajo en clase las opciones, las 3 opciones para que elijan una de ellas y hagan su trabajo final. Las podrán ver ahí. Y recordar nada más, fecha de entrega, fecha límite, 6 de enero, 2 de la tarde. Si lo quieren entregar antes, para irse a disfrutar de sus vacaciones de fin de año, está muy bien. No hay problema. Pero la fecha límite lo pueden entregar hasta el 6 de enero. Es decir, creo que hay tiempo para que puedan ver las opciones, elegir la que les parezca más apropiada. Si tienen alguna duda sobre una de ellas, pues ya habrá tiempo de consultar. Bueno, por mi parte es todo. Les deseo una feliz semana, un feliz Halloween, un feliz Día de Muertos. Son celebraciones distintas. Y aquí nos vemos entonces en 15 días. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Buena semana. Hasta Gracias. luego, gracias.